Da tiempo. Bien, buenas tardes muchachos. Estoy dándole las gracias a todos por esperar la conexión. En la jornada anterior hubo un poco de fallas. Siempre es hora pico de 10 a 12. Y doy las gracias pues porque esperaron la conexión. Y menciono que hay algunos espacios académicos que demandan tiempo, como es el de seminario de grado. Que por más que ustedes ya lo están viviendo, me imagino, y por más que se tenga un control de la actividad, siempre las retroalimentaciones o las preguntas que surgen terminan tomando mucho más tiempo del necesario. Entonces, muchas gracias por conectarse a esta hora. Voy a hacer la presentación que les tengo preparada. Les menciono que vamos a hacer en la sesión asincrónica y en la sesión sincrónica de mañana y de pasado mañana. Y obviamente habrá un espacio para preguntas o para inquietudes. Voy a arrancar con la presentación que tengo preparada para que avancemos un poco en lo que nos propone el sílabus, para que vaya retroalimentando lo que se nos viene para el tercer corte, dado que ya estoy revisando el avance, me ha tomado un poco más de tiempo, precisamente por lo que acabo de decir. Por favor, con su micrófono activado, ven mi pantalla. Sí, ingeniero, ahí aparece. Sí, profe. Listo, entonces yo me voy a salir un momento para corroborar que la tenga anclada y que sí la tengo anclada, que cuando vean el video, nada, lo de siempre, entren donde consideren que hay alguna idea esencial, más allá de otro objetivo, y pues con los apuntes que están tomando. El objetivo de esto es recordar lo que vienen trabajando, lo que hicimos la semana anterior, en la sesión asincrónica de ustedes, en la sesión sincrónica conmigo, porque vamos a ir acercándonos poco a poco a la formulación, que es la tercera fase. Recordar con esta diapositiva nuevamente que es una guía, no la he querido cambiar, no les he querido mostrar algunas nuevas porque considero que en su sencillez y como que en su armazón vertical permite tener una idea cuando estén tomando el camino de análisis cartográfico, o si decidieron el de las subcuencas, igual tendrán que hacer algún tipo de superposición. Aquí está el video de la clase anterior. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, igual si toman el de las subcuencas de Sí, ingeniero. Gracias, Gina Gabriela González. Tendrán también que hacer en algún momento algún tipo. Arranco desde aquí porque quiero entrar acá. Son unas cuantas diapositivas, no es mucho. Más bien la ampliación que hago yo y toda la argumentación que doy. Sin embargo, vuelvo y digo, es un material que responde a lo que nos pide el sílabus, y para ir redondeando la zonificación que están haciendo. Entro aquí en dos aspectos, en uno particularmente, el otro lo miraremos el jueves. Entro en uno particularmente y es entender, recordar, recalcar, insistir que la cuenca es prestadora de servicios, que la cuenca, al ser parte de ella es un sistema, pero hace parte de un sistema o contiene sistemas, depende de cómo lo quieran abordar, la perspectiva con que lo quieran abordar. Recordar en estas diapositivas y en estos minutos que el ordenamiento que estamos por hacer requiere que entendamos, recordemos, insistamos, que ella presta unos servicios y unas funciones, que no solamente es el suministro del recurso hídrico, o que no solamente rodea como tal el recurso líquido, el recurso agua, sino otras que se desprenden y obviamente dependen de esta existencia del recurso hídrico, y que bueno, empiezan a relacionarse con otros aspectos que por ahí hemos mencionado muy por los lados. Ustedes lo han dicho
en algunas de sus presentaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la regulación térmica, con la permanencia de algunas coberturas, y que en ese sentido pues hacen parte de esas funciones y de esos servicios. El material está en la parte inferior, el link que utilizo. Todas las veces que puedo decirlo lo recalco. Aquel que esté interesado en todo este material que yo voy acopiando, pues nada, me dice y yo le voy compartiendo lo que yo voy compilando. De los lugares donde voy compilando, muchas veces tienen que ver con nuestro país, muchas veces tienen que ver con nuestra región, y otras veces, como va a pasar hoy, mire un material que me llamó la atención de Bolivia y que quise traerlo por lo que allí se señala. Recordar entonces en este repaso que aparte de lo que lo constituye y de la forma como está dispuesto, cuando hicimos el análisis de la semana anterior, y de cómo las actividades antrópicas pues amenazan a la sustentabilidad o la sostenibilidad, como lo quieran ver, de ese sistema. Recordar que en la composición que tiene la cuenca, entonces, repito, no ella solo como cuenca, sino también en lo que contiene, se prestan unos servicios. Esos servicios entendidos como unos bienes, esto es un repaso, ustedes tienen esto mucho más elaborado a lo largo de sus semestres. Unas funciones, esa me llama la atención, y unos procesos, también me llama la atención recordarlo de los procesos que tiene la cuenca como tal. Y que no pierdan de vista, entenderlos desde ya, recordarlos que allí están, nos va a permitir plantear el escenario futuro, los futuribles, y pensar en la formulación. Entonces esto nos va a ayudar a darle peso a las zonas que ustedes van a definir. Bueno, y son obtenidos a partir del aprovechamiento. Subrayo la palabra aprovechamiento, pues porque la mirada definitivamente de quienes escriben estos documentos, por eso los traigo a colación, normalmente son más del enfoque productivo. Así hablemos de lo ecosistémico, normalmente entendemos que hay un aprovechamiento, entendemos que están dispuestos para nosotros. Esa es una mirada un poco soberbia desde el ser humano, que es el que establece todos estos documentos, todas estas guías y manuales. O sea que con esto, ¿qué quiero decir? Sumado a lo que el pasado jueves tal vez mencionaba, a la presentación que hizo el grupo de Jonathan y de Angie. Aunque querramos, digo esto con comillas, ¿no? Con mucha precaución. Aunque querramos ser muy ecosistémicos, querramos ser muy ecológicos, no perdamos de vista que todos estos modelos, todos estos montajes, pues son siempre propuestos desde el servicio que nos prestan, desde el beneficio que nos prestan, y por eso subrayo la palabra aprovechamiento. O sea que muchas veces no hay una mirada neutra, así digamos que la zonificación va a ser ecológica, pues como que no hay una mirada neutra, completamente desprendida del beneficio que nos prestan los recursos naturales. Es como por darles un punto de vista. Entonces dice que esos servicios, nada, pues porque obviamente hay alguien que los aprovecha, hay alguien que se sirve de ellos, y en este caso hablamos de los ecosistemas, ¿cierto? O del sistema vida, para hablar de una de las esferas a nivel escala planetaria, ¿cierto? Ustedes habrán visto en algún momento de sus vidas académicas la hidrosfera, la litosfera, la atmósfera, pero también hablamos de la biosfera y la ecosfera, si lo vieron con el profe, y si utilizaron ese tipo de referentes que hablan de esos sistemas vivos que tienen una particularidad en este planeta, o si ya los ven integrados en la ecosfera. Los servicios ambientales también entendidos como aquel conjunto de funciones. Esta viñeta es mía, esta viñeta particular es una propuesta que surge de lo que uno ha aprendido con ustedes y a lo largo de los ejercicios que uno ha hecho. También como aquel conjunto de funciones y beneficios, digo beneficios en lo que ya acabo de explicar, que prestan los ecosistemas dispuestos en un área geográfica. Y sí lo resalto en un área geográfica porque los beneficios y las funciones van a diferenciarse de acuerdo a esas localizaciones. Pues si soy de formación catastral y soy de formación geográfica, para mí va a ser importante hacer hincapié en los lugares. Entonces le agrego a la idea de los servicios ambientales la disposición que tienen de acuerdo al área geográfica donde se encuentran. Posiblemente esto ya lo han escuchado en otras referencias. También reconocer que los servicios ambientales, las funciones ambientales que prestan
las cuencas, en nuestro caso particular de análisis, tienen una estructura y tienen un funcionamiento, ¿cierto? Como que la unidad mínima que uno analiza en los referentes que escoge para presentar este material, la unidad mínima de análisis en los ecosistemas. Entonces valdría la pena pensar si vamos a utilizar aquellos referentes que nos dicen que la cuenca es un macroecosistema, ¿cierto? Como los páramos, por ejemplo, si son ecosistemas estratégicos, o si uno va a pensar que ella en sí, al ser un sistema, contiene múltiples ecosistemas. Ambas son válidas, pero cuando uno hace el abordaje de estos análisis técnicos, pues le va a permitir construir los contenidos, los mapas, las estrategias de los escenarios de una manera. Entonces, cuando escuchen este tipo de afirmaciones o este tipo de ideas que les planteo, es porque ustedes ya empiezan a adoptar una posición como equipo técnico y ya como ingenieros que están construyendo una tesis. Muchos de ustedes hay que reconocer, no son ecosistémicos como tal, son sistémicos, pero no necesariamente prevalece o se vuelve explícita la mirada en torno a los sistemas naturales. Aparecen como un componente, como una dimensión. Y pues no es malo, ¿no? Pero eso es solamente como una conversación que podemos dar en algún momento. Lo mismo pasa con las cuencas. Ese aprovechamiento que aparece subrayado hace que entendamos como equipo técnico que vamos a construir unos escenarios futuros, que las zonas que están por determinar y las actividades que van a proponer en el corto, mediano y largo plazo, pues tienen un aprovechamiento innegable, tienen una mirada de uso, que quede claro en mi mensaje que no estoy estimulando el uso indebido, el uso no planificado, el uso exagerado, sino pues hacemos parte de un ejercicio de ordenamiento que no niega que se va a hacer ese tipo de aprovechamiento. Y por ende la estructura dirá que es primero la cuenca y luego los ecosistemas, o los ecosistemas y dentro de los ecosistemas la cuenca y dentro de la cuenca otro nivel, otra escala de ecosistemas. Entonces, subrayo aquí que cualquier intento de clasificación es una construcción humana que busca criterios de ordenamiento. O sea, de todo lo que he dicho en estos 15 minutos y más lo que hemos dicho en otras sesiones, si ustedes encuentran una línea en lo que digo, es que cualquier intento de ordenar pues va a buscar el mejor criterio para comprender la realidad, ¿cierto? Que es compleja. Cualquier intento del equipo técnico de Mónica y cualquier intento del equipo técnico de Angie Alejandra y cualquier intento mío, pues van a tener como fin común el de ordenar, ¿cierto? Bueno, buscar unos criterios como dice la diapositiva de ordenamiento, pues para tratar de comprender ese diagnóstico que ustedes arrojaron. Entonces, básicamente la diapositiva tiene por fin recordarles que en ese fin, en esos criterios que establecemos mediante la zonificación, pues nada, va a haber un primero, va a haber un segundo, y no hablo de la jerarquización, sino hablo de los intereses de uso o de los intereses de aprovechamiento. Posiblemente si tuviéramos en esta discusión en el aprestamiento a los dueños de fincas y a los agricultores y a los dueños de proyectos agroindustriales que pidieron préstamo en un banco, pues nos van a decir a nosotros que el servicio que presta la cuenca pues es obviamente darles grandes metros cúbicos de agua y que ellos no pueden limitar su actividad y usted no se puede parar, o bueno, puede pero no debe pararse con los ojos puristas de decir que no se puede aprovechar y que debe generar un control. Ya quisiera yo eso. Si en algún momento de mis intervenciones doy a entender una imagen de aprovechamiento desmedido, no, pero no lo puedo negar. Entonces, diferente si estuviéramos con una ONG, estuviéramos con un grupo de campesinos que hacen un aprovechamiento más medido, o un grupo de indígenas, o un grupo de desplazados. O sea, sus ideas de funcionamiento y sus ideas de servicio de estos ecosistemas y de esta cuenca, pues va a cambiar. Y eso va a generar otros criterios de ordenamiento, porque estamos tratando de comprender quiénes están. ¿Ustedes qué están haciendo? Tratar de comprender, a partir de la información secundaria, quiénes están ocupando el área de la cuenca y cómo pueden establecer criterios para que usen y aprovechen esas funciones y esos servicios que prestan los ecosistemas que están allí, pero el compromiso de mantenerlo a lo largo del tiempo.
Entonces, señores agricultores, señores campesinos, señores afrodescendientes, señores de la alcaldía, ustedes tienen unos proyectos macro, micro, pero nosotros como equipo técnico tenemos que decirle que esto no puede ocupar un área en la parte alta. Esto se puede en la parte media o en la parte baja. Ahí están los criterios de ordenamiento, porque esa realidad es compleja. No en vano les decía hace 8 días y hoy vuelvo a retomar. Ustedes se imaginan, y espero me estén siguiendo muchachos, ustedes se imaginan el equipo técnico que está detrás de los análisis de aislamiento y de cuarentena, de quiénes salen, quiénes no salen, los sectores prioritarios, o sea, guardando las proporciones, y si me están siguiendo, ahí hay un ordenamiento económico, productivo, pero también de salud y de que si le quitáramos la corrupción y los intereses particulares posiblemente sería más justo. ¿Sí? Entonces, eso es planeación, eso es ordenamiento. Ya la información que ustedes tienen, una vez la zonifiquen, viene la formulación. Si de pronto no me hago entender, yo he dado el paso poco a poco hacia la formulación, poco a poco hacia la perspectiva, poco a poco a los escenarios. Para los que me siguen, de eso hablo cuando les recuerdo que lo que van a zonificar va a prestar un servicio. En los escenarios futuros tendremos que decir, este servicio lo permitimos ya corto plazo, o como esto se degrada tan rápido, minería, por ejemplo, tenemos que permitirlo a mediano plazo. No lo mandamos a largo plazo, pero no lo permitimos en mediano plazo. Bueno, en corto plazo, corrijo. Ya miraremos cómo se hacen esos debates. Estas son unas tablas que recorté y traje de un ejercicio que hicieron en Bolivia y que me llama la atención por la forma como categorizan los servicios que prestan. Esto es en general de las cuencas, no es para una cuenca en específico. Eso lo hace el ministerio y lo ponen como un panorama diciendo, mire, en términos generales, esto es lo que los bienes, los servicios, tipos de servicios que prestan nuestros ecosistemas. Ustedes tendrán más referentes y pueden comparar, obviamente. Pero me llama la atención porque en la jerarquía que presentan, pues me llama la atención cómo aparece la alimentación. Y tendríamos aquí los puristas que dirían que la alimentación desde lo industrial genera un consumo exagerado de las materias primas, el cual no es controlado y por consiguiente agota los ecosistemas y cada vez se permita que la frontera agropecuaria crezca. Bueno, pero también estarían los más antrópicos o los más anclados en la dimensión económica o político-económica. Hay una población que crece, eso es innegable, hay una población que aumenta y que bien o mal tiene que alimentarse. Ustedes en la cuenca tendrán que definir de estos bienes y servicios otros referentes que puedan utilizar como nutre el criterio más el de riesgo que estaría por verse para tener la posibilidad de decir, oiga, a mayor consumo, mayor alimento, pero mayor presión, o sea, mayor consumo de agua en la cuenca, mayor generación posiblemente de actividades asociadas a los alimentos, pero también al mismo tiempo hay un agotamiento del recurso por contaminación. O sea, yo espero, yo en mi idea de lo que es planteado en el curso, que guarden esas rutas cuando les propuse lo de la metodología, que ya saben que eso está en una videoconferencia, y establezcan la zonificación, puedan decir, lo que pasa es que ya no quedo para el segundo corte, sino para el tercero, cómo establecen esos criterios. A mayor consumo, menor que, pero cómo van permitiendo que se haga un aprovechamiento sostenible y bueno, todos estos elementos y categorías que aparecen en la ingeniería ambiental. Entonces, mientras yo voy hablando, pues, si me están siguiendo, por favor, van mirando la diapositiva, vuelvo y digo, esta resulta conocida para muchos. Quizás la parte que dice estado en Bolivia, su estado actual, producto de un diagnóstico, de pronto les dé unas ideas de cómo pudiera uno escribirlo para el caso particular de lo que nos ofrece la cuenca de Lupín. Entonces, por ejemplo, dicen que se ha aumentado en la parte de agricultura, clasifican ganadería, pesca y alimentos de recolección en su caso particular. Quizás aquí coinciden algunas con las nuestras, las primeras tres en lo que hemos visto en el diagnóstico. Entonces dicen que en el caso particular de la agricultura ha habido un aumento de la frontera agrícola. Pues Colombia también lo tiene, los llanos orientales también lo tienen. Hay que mirar
la agroindustria, hay que mirar la agroforestería, si existe aquí en la región y por ende en su municipio y por ende en su cuenca. ¿Qué tipo de agricultura? Bueno, para hacerme entender, no es que tengan que buscar más información, yo quiero ser claro. Estamos recordando son los bienes y servicios que tienen estos ecosistemas dentro de la cuenca o esos recursos naturales que están dispuestos dentro de la cuenca. Ya, no es más. La ganadería, para este caso de Bolivia, hay un crecimiento constante en la pesca, que el estado actual es poco conocido, casi que sucede algo en la segunda década nuestra, habría que mirar con la información que ya tienen. Bueno, ahí lo miran en la parte de los materiales no alimenticios, pero los bienes que hay, o sea, como bienes tangibles, ¿cierto? Posiblemente no entremos por la información que tenemos a otro tipo de beneficios, pero allí aparecen un tipo, una idea de lo que podríamos encontrar en la cuenca. Puede que no aparezcan todos, ¿no? No estamos obligados a que aparezca todo. Y en la parte derecha, en la parte inferior, aparecen algunos servicios clasificados por regulación, soporte y culturales. Recuerden que uno de estos son procesos o asociados a procesos, en los de regulación, por ejemplo. Los de soporte ya tienen que ver con una función y los culturales tienen que ver con una apropiación. Recuerden que los servicios, nosotros somos los que establecimos un tipo de argumentos y de metodologías para entender cuáles son los servicios que nos prestan los recursos. Aquí una idea en su clasificación, repito, los de regulación entendidos como aquellos relacionados con unos procesos específicos, el aire, el clima, el agua, algunos fenómenos de tipo eh, asociados, perdón, a la remoción en masa. Los de regulación a los procesos, los de soporte, se me escapó, y a los culturales a la apropiación. Función, los servicios de soporte a la función, los servicios de soporte a la función que prestan, ¿cierto? Y los culturales a la apropiación. Entonces, es una idea que pueden mirar. Si alguien te hace pregunta por asentado, venga, yo no entiendo, pero ¿para qué es todo esto? Son criterios que se suman a los diagnósticos que ustedes hicieron para la zonificación. Es para que el polígono 1 o queda más grande o queda más pequeño cuando analizaron los ecosistemas que aparecen y la función que prestan esos recursos naturales. ¿Por qué? Porque si prestan una función, si me dejan insistir, me va a permitir saber si limito el área porque es homogénea o no, o sea, la amplío o la limito, pero también estoy hablando de una vez de los escenarios futuros. Si yo voy a permitir en la jerarquización, ¿es primero porque es más crítico o es primero porque me presta una mejor función o un mejor servicio lo que está allí contenido? Y ven algunas características en la parte derecha de lo que sucede en Bolivia en torno a este tipo de categorización de los servicios y los bienes en torno a los recursos naturales. Uno puede hacer esa particularización concreta, no tienen que ser ustedes tan extensos, si insistir al igual que la semana anterior en que ya tienen la información, no he pedido en las últimas videoconferencias más información, pero si algún grupo ha conseguido algo, no dude, yo espero que no dude en irlo agregando a la información que tiene. Entonces, si hablamos puntualmente de las cuencas, ¿cierto? Si hablamos puntualmente de entender el recurso agua, no me aparece mi apuntador, en la parte inferior de bienes y que prestan también ese tipo de servicios de la parte inferior derecha. Entonces miremos, recordemos, repito, algunos de los servicios que hay. Y pongo en negrilla, saben que es como la dinámica que utilizo en la clase. Miremos en la cuenca qué pasa con los drenajes, miremos en la cuenca qué pasa con los bosques, miremos qué pasa con el suelo en sí, con las condiciones climatológicas que se presentan producto de la articulación de estos recursos. Entonces allí arriba hablaban ellos de unos tipos de servicios en torno a la regulación, en torno al aprovechamiento, aquí como soporte, y en torno a los culturales, aquí aparecen ya en la cuenca divididos en 4, los de aprovisionamiento, los regulatorios, los culturales y los de respaldo.
Y repito, ustedes pueden revisar en hasta qué punto esto les incide en la clasificación de las zonas que van a determinar, entendiendo que posiblemente en la parte alta, o bueno, toda la cuenca es de aprovisionamiento de recursos hídricos, sin embargo, posiblemente en la parte alta existiría una forma de ver los bosques y una forma de ver el suelo y una forma de ver los nacimientos como un conjunto de ecosistemas que prestan un servicio de aprovisionamiento y de regulación. O es que en toda la cuenca, aunque no tenemos unas grandes extensiones de cobertura asociadas al recurso hídrico, sino que ha habido un cambio en las coberturas, si todas se presentan en la parte media baja, sobre todo en la baja, algún tipo de servicio de esos ecosistemas que quedan regulatorios. Posiblemente sí, pero quizás con mayor fuerza este Inge, criterio aparezca en la parte alta. Díganme. Inge, qué pena, ¿dejaste de compartir? No, ¿alguien perdió mi pantalla? Sí, profe, no se ve. Se Uy, mira caramba. lejos. No, venga, lo miramos otra vez. No, profe, yo no veo tu pantalla. Aquí, vuelvo a ponerla. O sea, se sea, sí mira se la ve. pantalla, pero se mira lejos. Voy a volver No, a sí. compartirla, no se preocupen. Gracias por decirlo. Vuelvo a dejarla. Ahora se ve negro. Listo, Jonathan, gracias. Te voy a dejar de compartir. Listo. Y vuelvo a compartir. A ver, miremos. Claro. ¿Ven mi presentación? Inge, se ve Profe, muy lejos. qué pena. Profe, ¿le puedo sugerir algo? Claro, por Mire, supuesto. profe, si quiere, deje de compartir. Listo. Le da a compartir, pero una ventana y selecciona la ventana de la presentación. Inmediatamente el MED le va a mandar allá y queda compartiendo solamente la ventana de esa Bueno, presentación. a ver si le entendí, porque normalmente lo he hecho así y hasta ahora que me sugieren lo que su merced me dice. Creo, pues he mirado los otros videos y las otras sesiones, como la anterior, y por lo menos no he recibido una sugerencia diferente. Entonces voy a hacerle caso, Jonathan. ¿Cómo es que me propone usted? Desde que no sea como ese video de Twitter que le dice, dele alfa, no sé qué, y me dejaron desconectado. Entonces, me dice su Dele video. ahí en la parte de compartir, dice compartir Listo. toda la pantalla y dice compartir una ventana. A ver, acá. Yo estoy en cambiar diseño, pantalla completa. No. En Compartir una mostrar mi ventana. pantalla. No, compartir una ventana, profe. No me aparece sino solo toda la pantalla. ¿Sí? Sí. Ay, no, profe. No, pues en mi computador es diferente. Aparece compartir solamente una ventana y usted le da ahí y Sí. inmediatamente le bota solamente ese. No, mire que si les tomo ¿cómo se llama? Una captura de pantalla, me dice toda la pantalla, no tengo otra opción. No sé si porque es la Mac y estoy en Safari y siempre hay un cambio de los menús. De pronto, sí, ingeniero, ¿por qué? Porque ha funcionado antes, ¿cierto? No hemos tenido, que yo sepa por Sí, parte de profe. ustedes. Pero esta mañana también pasó lo mismo en la clase. Se cayó la presentación así de un momento a otro y nos dejó de compartir y no pudimos volver a compartir. Ah, caramba. Ah, bueno, entonces puede ser algo del sistema. Déjeme, voy a volver a compartir, a ver si dentro de compartir me da la opción que me propone Jonathan. A ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Lo que pasa es que a lo largo de los ejercicios, porque yo he preferido anclar, porque algunas veces me Sí, sacaba ingeniero. y cuando quedaba, gracias Gina, y algunas veces en el video, cuando lo iban a consultar, pues me miraba yo a cada rato y pues ese no era el objetivo. Entonces he tenido mucho cuidado en anclar, así ya lo haya hecho. Ahí están viendo mis diapositivas. Sí, profe. Sí, ahora. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer de pronto, si es cuando la maximizo, bien, voy a darle aquí un poquitico más de, listo. Entonces les decía que la parte alta en la cuenca creo que estamos de acuerdo, creo que hemos insistido en las últimas sesiones, o por lo menos es la lectura que tengo del grupo, del trabajo del grupo de Angie Alejandra, han insistido, yo he estado de acuerdo en que la parte alta tal vez sea desde el enfoque que vayan a definir. Jonathan hizo una presentación la semana anterior, se han perfilado con
entender y comprender que el servicio que prestan los ecosistemas que allí están, incluso la cuenca en la parte alta, es de regulación y es de aprovisionamiento. No han contemplado, creo que ha sido una de las discusiones que hemos tenido, que allí, aunque todos los ecosistemas puedan tener algún otro tipo de servicio y puedan prestar algún tipo de servicio diferente, ellos van a considerar que allí no vamos a permitir, por ejemplo, la recreación. Y si la vamos a permitir, sería condicionada. Por eso di el ejemplo del aislamiento. Yo espero que haya sido útil el ejemplo. Que, por ejemplo, ahorita nos permiten, si me dejan volver al ejemplo de aislamiento, ahorita nos permiten salir, pero quienes lo pensaron, pensaron en horas, pensaron en un público objetivo, pensaron en una distancia cerca, y ha sido criticado, que cómo se mide 1 kilómetro cerca de la casa cuando yo voy a hacer ejercicios, que quién lo mide, pero todo eso que está detrás del aislamiento, más allá de que Alessandri Romero esté de acuerdo con el gobierno central, departamental o local, yo traigo a colación como académico, es que quien se sienta detrás a pensar que el kilómetro cerca a la casa, que las 3 horas o las 2 horas, que la población mayor de 18 años, que el metro de distancia, o sea, eso es un ejercicio de planeación impresionante. Efectivo o no, ya lo miraremos ahorita que arranquemos el 11 de mayo. Que los memes que antes era el 20 y tanto de abril, luego el 27 de abril, luego el 11 de mayo, que mejor dicho, deseémonos feliz año. O sea, quien está detrás de todos esos montajes es un equipo técnico muy parecido al de ustedes. Ahora, si yo traigo el ejemplo a Cuencas, retomo el que decía, ustedes están pensando en un momento a decir, bueno, cuando formulemos una estrategia vamos a decir, venga, la parte alta definitivamente es de regulación y de aprovisionamiento. Pare de contar. No, ¿cuál de aprovisionamiento? De regulación. Listo. Solo vamos a hacer un polígono que contemple los bosques. Lo que decía el grupo de Jonathan, vamos a insistirle a los dueños de fincas que recuperen vegetalmente la zona, que el objetivo en esa estrategia sea recuperar vegetalmente toda la parte alta, que ampliemos las hectáreas de bosque, porque al tener más bosque tenemos mayor protección y entonces viene todo el proceso del ciclo del agua en la parte alta. Bueno. Y en la parte baja alguien puede decir, vamos a permitir los servicios culturales. Es decir, espera hacerme entender. Cuando digo permitir es que le vamos a permitir que entiendan que los ecosistemas que están en la parte baja y los recursos naturales que están en la parte baja, sí les vamos a permitir que presten, o sí vamos a considerar que se preste un servicio o a reconocer el servicio cultural que prestan y por ende las actividades que vamos a proponer y las zonas que vamos a proponer dentro de ellas, las actividades, tengan que ver con la recreación pasiva o la recreación activa, por ende que haya una subdivisión de las fincas y entre las fincas sí pueden tener piscina, entonces no va a faltar en un aprestamiento el que diga, no, pues que la temperatura abajo es mucho más alta que arriba y la gente lo que busca es una temperatura mucho más baja para que sea más fresca. No importa, estamos haciendo planeación y ordenamiento. Lo más que en el aprestamiento, ustedes imagínense que no les hablo yo solo, si tenemos, lo que dijo alguna vez Sara, tenemos 300 y pico de personas y de esos los líderes de cada vereda y dentro de eso lo que vieron en el video, si lo vieron, de Guamal, gente que llora y gente que dice que hay que educar al turista. O sea, déjenme decir, metan todo eso en una fase de aprestamiento y ahora sí sentémonos a zonificar. Pues les cuento que va a ser mucho más compleja, porque no es escuchar al profesor Alessandri, no es escuchar a Sara, a Andrea, a Mónica, a Jonathan, déjenme decir todos los nombres, a Gina Gabriela, a Jessica y a Alejandra, sino es escuchar una mano de gente, el que tiene la autoridad, el que no la tiene, el que ha vivido 50 años allá y siempre ha visto el árbol de tal especie. Entonces, eso es lo que tiene que comprender cuando pensamos en la zonificación. Pero por ahora, me escuchan a mí y se escuchan a ustedes y tratamos de hacer lo más sensible los análisis de los servicios que prestan esos ecosistemas, esos recursos naturales y por ende esa cuenca hidrográfica. Habrán leído, yo aquí puse una oración corta en negrilla, los bienes como producto. Así es como entiendo yo todos estos referentes cuando los leo y se los comparto, y los servicios como capacidades de. Si yo lo miro de esa manera, los recursos naturales, los ecosistemas que están presentes en la cuenca, bienes porque se miran como un producto, definitivamente. Se les da valor y hasta se les da precio.
y servicios pues que tienen una capacidad. Y todo eso normalmente es definido por nosotros. Y acá en la parte derecha, que me llama la atención de lo que dice Morales cuando dice, los procesos hidrológicos configuran los paisajes. O sea, si lo pongo a la derecha es para que comprendan, yo sé que ya lo tienen claro, pero que no lo pierdan de vista en la zonificación y en el ordenamiento que se nos acerca, que el determinante de todo el trabajo nuestro es el agua. Obvio, a ver, es que se lo hemos dicho, pero quiero insistirlo en esta parte. El agua, no solamente porque es un bien o un servicio, o presta los servicios, corrijo, sino porque configura los paisajes. Define si hay más o menos relaciones, más o menos acercamiento entre autoridad y comunidad. Recuerden que la cuenca del río Pin, de las que aparecen en el municipio de Restrepo, con Cumaral y con Villavicencio, recuerden, ustedes ya lo han dicho, no pierdan de vista eso, que estamos planificando para propios y foráneos, pero que en esa discriminación de población, digo discriminación a nivel estadístico, que trató de hacer Sara con el grupo, yo hacía un comentario y es que mucha de la población que en este momento está en Restrepo o que viene a lo largo del año a Restrepo no es propia. O sea que muchas veces tenemos que pensar con calma si le vamos a planificar a propios y a foráneos, quienes merecen los permisos de uso o los beneficios de uso. Sé que me hago entender. Y eso está en la letra minúscula que aparece en los ordenamientos. En castellano, el polígono es más grande o más pequeño y las actividades que se van a permitir y se van a proyectar en las estrategias, ¿a quién benefician? ¿Listo? Entonces, por eso el de configurar paisajes, relaciones y bióticas, no solamente porque hablemos de aves perdón, de animales, de flora y fauna, sino también porque hablamos de poblaciones humanas que se encuentran allí. Y bueno, Ingeniero, una pregunta. Sí, termino. Y hemos dicho pues que la unidad mínima de ordenamiento es la cuenca, o sea, no perdamos de vista que aquí también nos dice otro referente de otro país que quizás para ordenar, ya te escucho, creo que es Mónica, que el criterio fundamental para ordenar va a ser el recurso hídrico. Eso es interesante, que pudiéramos entender que el ordenamiento territorial no se desprende del ordenamiento de cuencas. Mónica, dime, si eras tú la que... Ingeniero, cuando usted dice que, o sea, pues tener en cuenta los servicios ecosistémicos que utilizan los foráneos, dentro de esa determinación de foráneos entrarían esas personas que, digamos, porque yo leí, o sea, durante el diagnóstico nosotras también tuvimos en cuenta esas personas que vienen de Bogotá, decían principalmente Bogotá, y que compran casas en Restrepo, sobre la parte alta de la cuenca, que para tener un sitio donde pues pasar sus fines de semana y eso, ¿entrarían dentro de eso de foráneo? Claro que sí, Mónica. De hecho, te das cuenta y me das la razón en que, hombre, ¿para quién planifica uno? Porque, claro, por supuesto, esa gente, y no soy despectiva al decir esa gente, llegan, usan un recurso, se benefician de un recurso, no piensan en el manejo, eso se los puedo apostar, y se van, y el que queda con la dinámica es el propio. Que no todo es malo, ¿no? Tampoco pretendo ser incoherente y decir que concedamos ciertos permisos, reconozcamos, no seamos ingenuos, y ahora vengo a decir que eso es fatalista. No, mi formación sí les dice que en los ejercicios que lideramos y que hablamos y en el discurso y las ideas que les planteo, uno debiera, estoy de acuerdo con lo que Jonathan dijo en la presentación, uno debiera propender por proteger, no solo por conservar, ¿sí? Sino por proteger, por entender que bueno, todo este mundo al que ustedes se van a enfrentar cuando sean profesionales, tiene el capitalismo encima de todo, de todo, de todo. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices es válido. El sistema económico dice, usted puede llegar aquí, comprar un predio o una edificación ya construida con servicios
El que llegó pagó y nunca se preocupó de dónde se está obteniendo el recurso y a dónde se está haciendo el vertimiento. Esos son los foráneos. Ellos no tienen en su cabeza ni siquiera muchas veces los que se benefician por los proyectos urbanísticos. Muchas veces el capital producto de los proyectos urbanísticos no se queda acá, se va. Y entonces uno dice, bueno, muy bacano todo este discurso de los beneficios que prestan los recursos naturales, pero bueno, ¿y qué? O sea, nosotros delimitamos y organizamos, ¿y qué hay detrás de eso? El ejercicio real al que nos enfrentamos los ingenieros. Y es que quienes llegan a Restrepo muchas veces siguen derecho para Casanare o muchas veces siguen derecho para Comaral. Quienes llegan a Restrepo siguen derecho para la zona rural y la zona urbana, que eso es otro problema de otro ejercicio de ordenamiento que me encanta. Depositan en el área urbana una responsabilidad de servicios y se van para la zona rural. Eso le pasa a Villavicencio. Entonces, cuando uno hace un estudio técnico, que voy a medir caudal y voy a medir la demanda que hay sobre el recurso hídrico y voy a mirar cuántas personas por día, por fin de semana, bueno, todo lo que están haciendo ustedes, pero una vez se olvida que cuando ya plantea los escenarios, los futuribles, y dice, bueno, nosotros como equipo técnico, Andrea, Sara, Mónica, le proponemos al señor gobernador, alcalde o director de Corporación Autónoma, Alessandro Romero, o el interventor, o el consultor, o el asesor, mire, le estamos proponiendo a usted, señor, es que la cuenca tenga esta distribución y que en el corto plazo permitamos esto, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y uno les pregunta, bueno, ¿y ustedes analizaron quiénes se benefician? Entonces uno termina dándose cuenta que muchas veces los que se benefician pues son los que tienen capital y por los laditos los que no tienen ese poder. Es un campesino, vamos a permitir la agricultura y vamos a permitir que puedan hacer uso en la parte media de proyectos agroforestales y perfecto, chéverísimo. Ahora viene la caracterización que hicieron de la población de quiénes son las fincas. Y entonces viene la conexión con la respuesta que le estoy dando detallada, ampliada a Mónica. Los dueños de esas fincas en la parte media, como nos mostró el mapa alguna vez Andrea, son foráneos. Yo no les estoy diciendo, ¿y qué hacemos? Pues que el estudio sea lo más sensible, que también los que son dueños de pequeñas fincas o de grandes fincas, pero no tienen cómo financiar, porque todos son créditos, pues les permitamos que hagan un uso recreativo y que puedan su finca, después de un diseño de senderos, poder tener algún tipo de beneficio, porque con sus frutales permitieron que hubiese un recorrido, ¿cierto? En su parte alta, no hay un aprovechamiento del agua porque no le estamos permitiendo el baño, sino el recorrido, senderos, ustedes saben de senderos. Entonces uno empieza a hacer un juego interesante del aprovechamiento de la cuenca y de los servicios y bienes que tiene en los polígonos que van a definir. Y ahí el propio también se está beneficiando, no le negamos el beneficio al foráneo, no solo al que viene y se va, sino al que compró tierras acá, y entonces estamos haciendo un ordenamiento mucho más sensible a la realidad. No hay respuesta completa, eso sí se los digo una vez. Es decir, no hay respuesta final. Acuérdense, si me están siguiendo, alguna vez una diapositiva que les mostré del presupuesto y de la voluntad política. Hombre, yo quisiera que hubiesen escenarios mucho más amigables con lo que proponemos en el aula. Pero bueno, va a haber una distancia, yo trato de acortarla. Si ustedes me siguen y yo me echo a entender a lo largo de 3 meses, trato de que se acorte la distancia que hay entre la realidad allá afuera, aquí yo moviendo mis manos, y lo que ustedes escriben. Posiblemente sí, posiblemente no. Cierro mi respuesta, la resumo en una oración. Sí, claro, importantísimo lo que dijiste, Mónica. Esa consideración se hace en el diagnóstico y se hace ahora. Y son foráneas, todos esos que vienen y compran casa y compran en condominio. Y incluso foráneos el que viene de Comaral y Villavicencio. Pero sí los de Bogotá. Bien. Ingeniero, es que de hecho, pues, es que Pero de no hecho como en el algo aquí, no me disculpan que coma algo. No, tranquilo, ingeniero. Sí, es que de hecho en el diagnóstico nosotras mirábamos que pues esos foráneos más que todo se encuentran en la parte alta
sobre todo en la parte de Caney Alto, y por eso nosotras dentro de la priorización pues teníamos esa zona, ¿sí? Ujú, ujú. Del casco urbano hacia arriba, porque pues esas fincas y esas casas que principalmente construyen ahí, las utilizan pues para piscinas naturales, para Ujú. que la gente llegue como turista y eso, y pues eso lo que hace es que Presiona el se recurso. afecte el caudal, exactamente, y pues afecte el caudal porque ellos de Ujú, cierta manera pues cambian el caudal ecológico. ujú, ujú. Entonces, esa era pues nuestra priorización y teniendo en cuenta también la parte de los caños, porque pues atraviesan el casco urbano y pues están contaminando con Ujú. vertimientos domésticos. Y de hecho, Mónica, y para todos, ahí donde se pregunta uno como equipo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Restringimos? O sea, vamos a dedicarnos solamente a la recuperación, es decir, a la protección. Aquí solamente va a haber bosque. Yo les decía hace 8 días al grupo, bueno, ¿y qué hacemos con los que ya tienen toda una infraestructura? Ahí viene, si quieren un comentario como ingeniero, ahí vienen mucho las reflexiones del ingeniero ambiental. Cuando muchas veces se preguntan qué hago como ingeniero, mi perfil cuál es, qué suelo hacer, ahí viene una reflexión si me he hecho entender. ¿Cómo permito que haya una actividad como la que menciona Mónica? Entendiendo que eso se traduce en impuestos, entendiendo en que eso se traduce en contratación de locales quiero decir mano de obra local, entendiendo que eso se traduce en visitas de población que bien o mal deja un recurso económico y nos guste o no, muchas de las cosas que hacemos se financian con recurso económico o somos completamente de lo que les digo del otro lado. Yo gusto de la protección. Si en algún momento, creo que la tercera vez que lo digo en la sesión de hoy, y lo digo no porque me sienta culpable, sino porque a veces uno no se hace entender y la lectura que queda es que ¿quién lo iba a creer? Vea, permite que hayan usos y aprovechamientos y que hagan de todo. No, he entendido que lo debemos permitir, pero ahí viene el ejercicio de ustedes, más que el mío, el de ustedes. ¿Cómo logramos que sí en la parte alta haya un aprovechamiento, pero cómo regulamos, cómo permitimos que, los nacimientos no se vean afectados? Pues a gran medida que propios y extraños hagan un ejercicio sostenible. Claro, eso viene después de las estrategias, cuando viene uno ya el paso a paso y ahí surgen nuevos proyectos y ahí es cuando uno contrata. Pero en esta fase, claro, ¿cómo priorizamos para protección o permitimos el aprovechamiento? Como les mostré la semana pasada, algunos casos de la MEM o algunos casos también de sus propios mapas. Esto sonará un poco facilista o hacemos el 50-50. No. Mi opinión profesional es que los polígonos que van a determinar tengan un ¿cómo decirlo? Un criterio más determinante, no quiero decir actividad, no quiero decir uso, una estrategia más determinante, un fin más determinante, que es de protección, entonces, y eso lo dije hace 8 días, bueno, jueves, preponderantemente ya de protección. Y a escala puntual, a escala ya dentro de la parte alta, en la vereda o dentro de la finca, ¿cómo le permitimos al campesino, que ahora lo vamos a condicionar, que tenga ciertas actividades que ya las guías nos permiten en torno a lo que dije de los senderos y la recreación pasiva, y eso va quedando en las estrategias? O cómo castigamos a los de la parte media y baja, castigamos quiero decir, con una restricción mucho más fuerte en la cantidad de metros cúbicos y la parte de aprovechamiento en la demanda del recurso hídrico, o en el tamaño predial, o en las actividades que vamos a permitir allá abajo, para que no se termine de deteriorar la calidad del agua en la parte baja. Ya. Todas esas reflexiones son las que ustedes van a traer. Y ahí hay ingeniería ambiental, la que ustedes quieran. Ahí hay una misión suya, cuando mira su perfil ocupacional y profesional, impresionantemente válida. A mí por lo menos me encanta. Por lo menos me encanta. Ustedes están formados para decir cómo permiten, cómo restringen, cómo vuelven sostenible ese escenario. Y ahí no es retórica, y ahí no es cliché, ahí no es que lo soporta el papel y nos vamos. Pues para el ejercicio académico lo soporta el papel y yo trato de
hacer la evaluación. ¿Termino? Ingeniero, Sí, claro, dime, Gina Gabriela. pues como Espero que decías no tenga nada ahí, los dientes. ¿qué pasa con las personas que ya tienen su infraestructura? Pues, por ejemplo, este ejercicio ya se ha realizado. Por ejemplo, acá en la vereda del Carmen ya se dijo que esa era un área de protección. Sin embargo, las personas que están ahí, pues se les permitió estar ahí, pero bajo una responsabilidad ambiental. Y eso es a lo que creo que el ingeniero se refiere. No se trata de, listo, que es área de protección, se tienen que ir, sino que también darle las posibilidades de que ellos puedan estar ahí bajo esa responsabilidad de protección. Sí, y que ellos también vean la forma de cambiar la parte económica que ellos estaban ejerciendo antes, tratar de transformarla a algo que vaya de acuerdo a la nueva vocación que está en esa zona. Válido, válido, válido. Un buen ejemplo. Sí, o sea, yo hago una analogía en estos casos cuando explico temas similares, la analogía con el acueducto. Por más que uno diseñe las líneas y entonces todo lo que ustedes aprendieron en su momento, hay escapes. Y no es que quien diseñó sea mal diseñado, bueno, también pasa. Hay escapes. Y entonces, cuando uno detecta los escapes es de diferentes maneras, o porque la factura le llegó muy alta a un propietario de una zona, o porque vimos algún tipo de parque o vía con resurgencia de agua, o porque los consumos se aumentaron de manera eh, no proyectada y uno dice, venga, teníamos proyectados tantos metros cúbicos y esto está al doble. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Empiezan a hacer todos los análisis y dicen, no, es que hay escapes. Eso pasa en este tipo de escenarios. ¿Qué quiero representar con escape? Que ustedes proponen unos escenarios, ya explico un ejemplo en la vereda del Carmen, Gina Gabriela, y sin embargo hay escapes. Escapes es, no falta el que amplía su predio, tala más árboles, eh, ocupa más área de parques, de áreas naturales. Paréntesis, esto es real. Cuando estábamos trabajando con un grupo de profesores en San Luis de Cubarral, yo ya estaba en la facultad, tal vez llevaba un año, y fuimos, yo iba por la parte de ordenamiento, y la alcaldesa nos hablaba, hicimos un recorrido en campo, y por lo menos yo me llevé una sorpresa. Los que conocen a San Luis de Cubarral, mira, sabrán que hay un puente sobre el río Ariari, ¿es el río Ariari? Sí, sí, no estoy diciendo mentiras. Ariari, sí, porque significa oro, oro. Y hay un puente largo y resulta que ahí hay un aprovechamiento que sacan oro. Y había sí, en esto sí tengo la duda, si era un alemán con esposa colombiana, que su predio, en un área de protección, su predio, pusieron todo el alineamiento, todo el cerramiento por senderos comunitarios. Y le cobraban, estoy hablando de hace 2 años, le cobraban a quien entrara 2.000 o 4.000 pesos cada vez que entrara, hiciera a su finca. O sea, yo voy a una finca, pero tengo que pasar por esta y este señor aquí me puso una cerca y yo para cruzar tengo que pagarle para ir a mi finca. Esas cosas son las que llamo yo escapes. Hay personas que por más que tengamos la restricción y por más que tengamos, en la Reserva Vanguardia pasa. Hace unos meses sacamos una tesis con 2 estudiantes, ellas están diseñando unos senderos y un sendero, y eso quedó en el documento, tenía un señor, literal, que había construido una casa en plena reserva y dentro de el área de su predio, que él consideraba predio, yo hago comillas, sacaba los perros, literal, sacaba los perros para que mordieran a la gente que quisiera ascender a la reserva. Y eso tocaba entrar con autoridad. Bueno, yo aquí no me voy a extender. O sea, esas son las que llamo yo escapes, o ustedes le llaman fugas. ¿Cierto? ¿Dónde está la fuga? ¿Dónde está el escape que llamo yo? Y eso que mencionó Gina Gabriela también pasa en la vereda del Carmen. Las personas que se resisten a ganar menos dinero por ser amigables con la naturaleza y entonces siguen, sin embargo, con sus prácticas, pero ahí tenemos ya es un problema. O sea, ustedes llegan hasta ahí, yo tengo que reconocerlo. Y digo ustedes no solo por el ejercicio de clases, sino como ingenieros en su momento, porque es donde están las autoridades, la presencia.
en Colombia de las autoridades, lastimosamente, es hasta cierto rango, hasta cierta distancia. Y donde Ingeniero, no hay autoridad, perdón, termino esto, y donde no hay tranquilo. autoridad, pues obviamente va a haber mayor incoherencia en lo que planteamos nosotros como equipo técnico y lo que realmente sucede. Pero bueno, no con eso pretendo un escenario imposible. Yo creo que sí somos capaces, ustedes con su profesión son capaces de dejar a un lado la idea de que todo esto va para los documentos y uno puede hacer un ejercicio un poquito más sensible. Andrea, creo que me vas a dar un comentario. No, ingeniero, pues que yo había dicho, como para minorizar ese tipo de conflicto o ese escape, yo pensaría, por ejemplo, en hacer monitoreos, por ejemplo, semestrales, anuales, dependiendo de la afectación, pues que se pudieran hacer esos monitoreos, pero pues lo que ya venía ya también dependía por parte también de las autoridades ambientales o la autoridad en su totalidad para poder llegar a ejecutar esos procedimientos. Sí, válido. Es decir, nosotros de una vez, nosotros terminamos la formulación. Con todo esto que estoy diciendo para los que me siguen, busco que la redacción de las ideas, de las estrategias que van a formular, sean lo más lógicas, no lo más retóricas. ¿Sí? No con esto quiero decir que le quitamos la calidad al cierto uso de vocabulario técnico y eso no, pero que sean funcionales, que verdaderamente correspondan a un equipo de ingenieros ambientales. No tienen un economista, no tienen un abogado, no tienen un ingeniero civil, que posiblemente les darían una visión diferente si no son ingenieros ambientales. Y en efecto, el monitoreo del seguimiento, de hecho, ustedes han visto formulación de proyectos, casi que está al final de los planes. Cuando dicen los planes, uno termina diciendo monitoreo y seguimiento, seguimiento y control, monitoreo y control. Son como las últimas fases. Entonces, claro, Andrea, aquí vendría la parte de, de hecho sucede, que periódicamente visitan autoridades, por eso no quise poner ni de policía, ni institucionales, ni civiles, ni ambientales, pero en general, que van a las zonas, que revisan, que eso viene después de la formulación, cuando ya viene la ejecución. Dentro de la ejecución debe haber un monitoreo, debe haber un seguimiento, debe haber un control para que a la vuelta de 10 años, cuando termine una vigencia de estos ordenamientos de cuencas, se compare. Se supone que lo estamos haciendo con el del 2009, con el de que vamos a hacer, uno pudiera comparar y mirar qué corrige, qué ajusta, qué es lo que están haciendo en materia de planes de ordenamiento territorial. Están haciendo ajustes para que miremos si la ciudad creció para donde tenía que crecer, si la ciudad tiene una actividad diferente al turismo. Es para que espero hacerme entender con esas analogías. Finalizo diciendo que en ese orden de ideas, piensen en que la zonificación que van a hacer en torno a los servicios que prestan estos ecosistemas y sus recursos naturales. Yo titulé esta diapositiva, están definidos por unos procesos y por unos cambios. O sea que, con todos los ejemplos que estamos dando, con lo que me comentó Mónica, con lo que me comentó Andrea, con lo que me comentó Gina Gabriela, estamos por generar una formulación que va a generar unos cambios y que subyace a unos procesos que acabé de mencionar de manera muy rápida y muy sencilla, pues porque ustedes ya hicieron todo un diagnóstico. Yo pongo en negrilla, ya lo saben, esas palabras claves. Termino diciendo, en las cuencas, todo está conectado. O sea que si yo pienso en la parte alta, definitivamente la parte que le sigue va a tener algún tipo de cambio. Hay procesos interconectados. Entonces hay que pensar en eso. Y bueno, ustedes lo saben, ya lo han dicho algunos en esta intervención y en otras. Eso incide en el cambio de la cantidad y la calidad de agua. Que el cambio también se va hacia la parte del uso del suelo, ¿no? Y de la cobertura. Ya lo saben, solamente hago énfasis en la parte de procesos y cambios. Ingeniero, una Dime. pregunta. Bueno, creo, o sea, más allá de los monitoreos que se le hagan a esas personas que permanezcan en Sí, a las esas actividades, a los actividades. todo, sí. Sí, exacto. No sé hasta qué punto nosotros podríamos decir en la formulación lo del tema de negocios verdes. O sea, digamos, Sí. eh,
Como estrategia. Desde el gobierno, exactamente, desde el gobierno Sí, siempre hay como incentivos a esos negocios sí, verdes y sí, como sí, darle a conocer a esa población que se encuentra sí, ahí sí, sí, sí. ese tema. Sí, Entonces, claro. no, Sí, claro. Lo único que tú tienes y que no puedes perder de vista la localización. Se supone que este ejercicio que estás haciendo te dio un lugar, una zona, donde funcionaría mejor esa estrategia. O sea, si a mí me preguntan aquí sentado, mi opinión frente a lo que acaba de decir Mónica es, para mí funciona más donde, arriba que abajo. No sé qué opinan. O sea, lo que te agrega todo este proceso de ordenamiento es que te va a asociar la estrategia a un lugar en particular donde cumpliría y funcionaría muy bien. No toda la cuenca funcionaría de la manera más efectiva y más rápida pensando en negocios verdes, porque habrá resistencia de población, se llaman tensiones territoriales para los que les gusta el vocabulario. Eso se llaman tensiones territoriales, donde definitivamente por más que usted piense en incentivos, la gente no le va a seguir. Para mí funciona en la parte alta, no en la parte baja. Alguien puede opinar lo contrario y esos son los ejercicios de equipos técnicos. sí, Porque digo que, digamos que ay, bueno, perdón, ingeniero, tranquila, no, continúa. no, dale, 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 ¿qué? Digamos que pues esa formulación de negocios verdes iría después de un diagnóstico de saber en qué parte después funcionaría mejor. Y que ya lo tenemos, Decía ¿no? ahorita, lo que decía, sí, claro, lo que decía ahorita el ingeniero, que en la parte alta podría presentarse otras actividades que sean menos, que impacten menos a la cuenca y es senderismo y ciclo, y bueno, y todas esas que Uh -huh, no, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Claro. actividades menos contaminantes. Lo que yo quiero que no pierdan de vista todo el ejercicio que han hecho y hemos hecho es que en la cuenca, creo que le voy a comenzar esa presentación de hoy, hay algo que no pueden olvidar y no porque yo esté desde lo catastral o lo geográfico, pero sí hago un énfasis y es en la localización. Es decir, no todo funciona en todo lugar. La cuenca no se comporta en todo lugar de la misma manera. Y eso, aunque resulta obvio, muchas veces lo olvidamos, porque planteamos estrategias en la parte baja que uno dice, no, esto no pega, perdónenme que sea coloquial, esto no pega acá abajo, pero ¿cómo va a funcionar? Entonces, para que tengan cuidado, que no pierdan de vista todo lo que han hecho, porque la zonificación a la hora del té lo que está diciendo es, el polígono 1 tiene un comportamiento homogéneo que aunque se parezca al polígono 2, no van a funcionar igual. Están conectados, que es la diapositiva que tengo. Pero las estrategias para el polígono 1 tienen que modificarse hasta cierto punto en el polígono 2. Digo polígono como término cartográfico, ya saben que son zonas. Entonces, muy bien el apunte y comentario de Mónica, pero me hace recordarles que no pierdan de vista la localización, la distribución. No en vano, estamos ya en la parte de zonificación y de jerarquización. Entonces, eso para que no lo pierdan de vista. Bueno, han leído que esos cambios obviamente modifican, cambian la función. Bueno, esto es una parte que yo creo que ya ha resultado obvia. En la segunda viñeta estoy. En la tercera, ese cambio a veces ocurre de manera natural, pero normalmente ocurre, en este caso nuestro, de manera forzada por las actividades antrópicas, que cuando es natural tiene una permanencia diferente a cuando es antrópica, pues por eso cambia la calidad y cambia la cantidad de la oferta del recurso cuando la aceleramos nosotros con nuestras actividades, cuando la modificamos. Y en ese sentido, en la última parte de la viñeta 3, dice que esos cambios acelerados, esto que ya lo saben, solamente lo estoy repasando para cuando tengan un criterio de poner polígono 1, 2, 3, 4, 5. Y el último, que eso, esta sí es una parte que me llama la atención para cerrar la presentación de hoy, que eso incide en los resultados. Venga, si aquí hay mayor presión, mayor ocupación, por ende mayor demanda y mayor agotamiento de la calidad, este resultado se da en el corto plazo, en el mediano plazo o largo plazo. No, eso se da en el corto plazo. Listo. Eso es un criterio para priorizar o no priorizar ese polígono de la parte baja. Y entonces cuando uno empieza a pensar, sumando esos puntos que alguna vez hizo una intervención Sara, sobre los criterios, cuando ustedes suman, dicen, mi polígono 1 de 100 puntos tuvo 60. Polígono 2, tanto. Polígono 3. Y empieza uno a mirar y dice, ok, esto significa que el que tiene mayor atención en el corto plazo es este. Ahora viene la formulación. ¿Qué le vamos a proponer en torno al aprovechamiento? ¿Cómo lo vamos a ordenar? Ya de por sí la zonificación es un ordenamiento, ¿cierto?
y vamos a construir unas estrategias. Y en ese sentido termina la diapositiva diciendo que esos resultados de corto y largo plazo pues tienen unas medidas que van a ser diferentes y que van a incidir o no en la protección y en la conservación del recurso. Por ende, van a permitir o no la degradación del ecosistema presente. Y esto ya lo saben ustedes. Eso les traía para hoy. Nos quedan unos minuticos para yo no extenderlos. Si alguien quiere hacer un aporte, si me he hecho entender, el jueves, lo digo mientras activan sus micrófonos y si quieren opinar, el jueves, por favor, vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a continuar, no vamos a hacer lo mismo, sino vamos a continuar lo que hicimos la semana anterior. Entonces, mañana habrá un encuentro asincrónico, ustedes seguirán, si no lo han hecho, lo harán, de seguir aumentando, avanzando en la construcción de su zonificación y en la construcción de los diferentes, la matriz modelo que tenemos para calificar las zonas y hacer la jerarquización. Y el jueves nos reunimos nuevamente para continuar en un encuentro sincrónico y mirar cómo ha avanzado el equipo de Ángela, oiga, ¿quién será Ángela? De Ángela Alejandra y el equipo de Mónica. Y miramos y conversamos y doy mi opinión y miramos mapas, resolvemos inquietudes. ¿Listo? Bueno, ingeniero. Preguntas, estoy siendo claro. Yo los invito a ver los videos, ya les dije hace una semana. Si en algo no me quieren preguntar aquí, pues van y lo miran allá. Ya Sí, terminé mi parte, Sara. ¿Qué pregunta tienes? pues, la parte, listo. Gina Gabriela, tú. ingeniero, es que tú en una parte dijiste algo como calificar, que por Sí. zonas, Sí. para esa calificación, ¿mediante qué criterio? Gina Gabriela Pau. O sea, me refiero a que hay una tabla en la cual ya establecida donde se califica por zonas. Sí. En esta presentación, aquí muestro rápidamente, tenemos los componentes que le llamamos dimensiones. He hablado de los factores, parámetros y criterios. De aquí posiblemente, esto está en la guía que nos propone el ministerio. Y de esos criterios, de acuerdo a los parámetros que ustedes establezcan producto del diagnóstico, tratarán de mirar cuáles dejan. Posiblemente no aparezcan todos. Aquí aparecen en torno a los componentes de las dimensiones que tuvimos. Y ellos nos van a llevar a este modelo de priorización que ya expliqué. Te recomiendo que vayas y mires las videoconferencias. Esos tienen que estar de la última de marzo o de la primera de abril. Y aparece la idea de definir cuáles de esos factores que aparecen en la matriz, en la guía, van a quedar aquí circunscritos. Posiblemente no aparezcan todos. ¿Cuál va a ser el más determinante de acuerdo al enfoque? Es decir, si tienen un enfoque ecológico como el que plantea el equipo de Jonathan, posiblemente le van a dar mucho más peso a la oferta que a la demanda y posiblemente mucho más peso a los ecosistemas que a las actividades productivas. Y en ese sentido los porcentajes van a quedar más altos y por ende cuando estén jerarquizando van a decir que la que sume más puntos o la que tenga una calificación porcentual mucho más alta porque tiene una gran oferta de recursos naturales, esa va a ser el polígono 1 y quizás el criterio que la va a definir va a ser de protección, que lo trató de presentar Jonathan. De hecho, ese grupo viene perfilándose de esa manera, pero posiblemente el otro equipo técnico le dé la vuelta. Entonces, este modelo se tendría para las zonas, o 1, 2 y 3, serían 3 modelos porque van a tener un puntaje, y eso va a permitir darle un orden a una cantidad de zonas que ustedes definen, y a esas les vamos a construir, producto de esa jerarquización, de ese 1, 2, 3, le vamos a construir ya los componentes de formulación, los diferentes escenarios a corto y mediano y largo plazo. Pero eso ya está, ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado, trato de repasarlo cada sesión. Te invito a que mires esas videoconferencias o a que hables con tus compañeros. Bueno, ingeniero, gracias. Ingeniero, ¿me podría regalar unos minutos ahorita Sí, después claro. de que termine la clase? Sí, no te preocupes. Sí, cuando terminemos.
Ingeniero, Gracias. disculpa, lo que pasa es que ahorita tengo reunión de padres de familia a las 2, entonces era para ver si me puedes conectar. Sí, no te preocupes. Yo por mí ya terminé la sesión. Si lo que me estoy quedando es con los que Vale. tengan preguntas o algo. Si se tienen Muchas que ir tranquilos. gracias, ingeniero. Recuerden, Gracias. mañana encuentro asincrónico y el jueves sincrónico. Voy a parar de Sí, grabar. señor.